Bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuando con esta serie de resúmenes ejecutivos, vamos a analizar la segunda unidad de la asignatura Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad, con la cual vamos a concluir con el bloque de Derecho Constitucional. Algunos puntos importantes que analizaremos, en primer lugar, va a ser un tema denominado la constitucionalización del orden jurídico, explicando la diferencia sustantiva que existe entre control de legalidad, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Vamos a continuar con el análisis del bloque de constitucionalidad para hablar de la jerarquía de las normas, estudiando así los elementos que integran el bloque de constitucionalidad, y vamos a concluir con el tema de la contradicción de tesis 293/2011. Continuaremos con el análisis de la controversia constitucional, la denominada acción de inconstitucionalidad, y terminaremos con el análisis introductorio de nuestro juicio de amparo como medio de control de constitucionalidad. Estimados alumnos, estos son los temas que vamos a estudiar a continuación. Bienvenidos. La primera referencia que tenemos que conocer, estimados amigos, es la constitucionalización del orden jurídico. Lo primero que necesitamos entender es que hay tres tipos de control. Vamos a verificarlos. Control de legalidad, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. El control de la legalidad implica la adecuación de los actos de autoridad a los preceptos que establece la norma derivada de la Constitución, mientras que el control de constitucionalidad, el acto de autoridad, se subordina a los preceptos que establece la norma suprema, la Constitución, y el control de convencionalidad implica la adecuación de estos actos de autoridad a los preceptos que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. El siguiente esquema, el siguiente comentario que analizaremos es obra del insigne jurista Rolando Tamayo Salmorán, explicando la constitucionalización del orden jurídico, analizando los siguientes preceptos. Empezamos con una referencia del hecho social, del hecho fundante de la Constitución. Este hecho tiene aspectos que pueden ser tanto sociales, económicos, políticos, etcétera. Todos estos elementos se van a materializar cuando se funde la norma 1, la norma constitucional, la norma creadora del orden jurídico. Esta norma es creada por el poder constituyente. Muy bien. El poder constituyente da origen a los llamados poderes constituidos, poderes derivados de la Constitución, como son el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Muy bien. Dentro de algunas funciones de poderes derivados, tenemos la de la creación de la norma por conducto del poder legislativo. Entonces, a partir del acto de autoridad 1, la creación de la norma,
tenemos la norma número 2, la norma derivada de la Constitución. Esta norma no puede contradecir la Constitución. Todo lo contrario, tiene que ser creada a la luz de la Constitución. La norma 2, la norma secundaria, va a dar pauta a los actos de autoridad 2, actos de autoridad que derivan del cumplimiento de la norma 2. Por eso, a partir de este momento hacia adelante, vamos a hacer mención del denominado control de legalidad. Y los actos derivados a partir de la norma 2 hacia atrás serían materia del denominado control de constitucionalidad. Vamos a señalar un ejemplo. Ya teniendo la función que realiza el acto de autoridad 2, el cual tiene su origen en la norma secundaria, se realiza una norma 3, una norma individualizada. Por ejemplo, en el caso de que este A2 sea un juez que resuelva un conflicto, y en ese sentido, estimados amigos, vamos a materializarlo cuando este juez emite una sentencia. Muy bien. Entonces, estos son puntos importantes que debemos destacar respecto al análisis de control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Bien, continuando con nuestra exposición, también analizamos, estimados amigos, que tenemos elementos importantes cuando referimos al control de convencionalidad, porque el control de convencionalidad también es una pauta muy importante para la protección de los derechos humanos y no solamente se contemplan los derivados de la norma constitucional como norma 1, sino inclusive que esta norma 1 va a ser materia de un ejercicio de convencionalidad en materia de derechos humanos, generando inclusive en algunos casos las normas internacionales a generar cambios importantes en el régimen interior de cada uno de los estados. Podemos mencionar como ejemplo el caso Almonacid Arellano contra Chile, que originó que el legislador chileno hiciera modificaciones a su constitución interna. Lo mismo del caso Radilla Pacheco contra México, que dio origen a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Muy bien. Entonces, en conclusión, recordemos lo siguiente. Hay 3 tipos de control. Muy bien. Control de legalidad, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. El control de legalidad, la adecuación de los actos de autoridad a los preceptos que establece las normas secundarias. El control de constitucionalidad implica la adecuación de los actos de autoridad a los preceptos que establece la Constitución. Y el control de convencionalidad implica la adecuación de los actos de autoridad a los preceptos que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien, excelente. Iniciaremos platicando de un tema importante, el llamado bloque de constitucionalidad. En este sentido, vamos a interpretar la jerarquía de las normas constitucionales, la jerarquía normativa. Ya no la vamos a ver desde una perspectiva piramidal como en la teoría de Hans Kelsen, la pirámide normativa, donde teníamos nosotros a la Constitución como la norma suprema, ¿sale? Y acá abajo
teníamos las normas derivadas de la Constitución, tratados internacionales, leyes federales, leyes locales, etcétera. Ahora lo vamos a ver desde una perspectiva de bloque. Y en ese bloque, en la cúspide se encuentra tanto la Constitución como los tratados internacionales cuando hacemos referencia a disposiciones que tienen que ver con el tema de los derechos humanos. Muy bien. El bloque de constitucionalidad se va a encontrar integrado principalmente de un bloque de la norma constitucional, el cual va a incluir la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los diversos tratados internacionales sobre derechos humanos. Todas esas entran dentro de este bloque, dentro de estas normas constitucionales. Posterior a este bloque, tenemos las leyes orgánicas que determinan competencias y atribuciones del Estado, así como las diversas normas que señalan los mecanismos para el ejercicio y el cumplimiento de los derechos humanos. Es un tema que no es sencillo de comentar porque la reforma constitucional de junio del año 2011 viene a señalar un nuevo paradigma en el tema de los derechos humanos. Se van a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, no solamente los reconocidos en la Constitución, sino también los reconocidos dentro de los tratados internacionales que el Estado mexicano hubiese suscrito. Para esto, nosotros hacemos el ejercicio del control de convencionalidad. Desde esta perspectiva, vamos a utilizar el principio de interpretación conforme y el principio pro persona, aplicando la norma que sea más favorable en la tutela de los derechos fundamentales del gobernado. Muy bien. La contradicción de tesis 293 diagonal 2011 viene a aclarar un poco el sentido de cuál es la vinculación, cuál es la fuerza normativa de los derechos humanos y señala la contradicción, la posición jerárquica que tienen los tratados internacionales y el carácter de la jurisprudencia emanada de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Suprema Corte señala que los derechos humanos tienen una misma eficacia normativa, no importando si su fuente es constitucional o convencional. La única limitación es en el caso que la Constitución establezca una restricción. Si no es el caso, nos encontramos ante una igualdad, tanto en los tratados internacionales en materia de derechos humanos como en los preceptos que establece la Constitución referente con los derechos humanos, utilizando los principios que hemos señalado con antelación: interpretación conforme y principio pro persona. La interpretación conforme tiene una referencia importante. Interpretación conforme. La aplicación de la norma a la luz de la Constitución, pero también a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y de todo esto, también entendemos, estimados amigos, que existe un complemento importante cuando hacemos referencia de que vamos a utilizar el principio pro persona. Ello implica aplicar la norma que más favorezca la protección de los derechos humanos. Muy bien. Entrando al análisis de los distintos medios de control de constitucionalidad, que es el objeto principal de esta unidad, recordemos
que existe una diferencia sustantiva entre derechos humanos, entre derechos fundamentales y entre garantías constitucionales. Los derechos humanos son derechos inalienables a la naturaleza del ser humano. No necesitan ser escritos, encontrarse positivizados para ser efectivos. Claro que para que tengamos una mayor eficacia normativa, una mayor protección, estos derechos humanos se positivizan, se plasman en una norma. Cuando eso ocurre, hablamos de los denominados derechos fundamentales. Y ahora vamos a mencionar de los mecanismos procesales que sirven para la tutela tanto de los derechos humanos como de los derechos fundamentales. Esa tutela se encuentra dentro de las garantías. Las garantías son los mecanismos procesales que toma en consideración la propia Constitución para dejar sin efectos actos de autoridad que las puedan restringir, que las puedan vulnerar. A continuación vamos a hacer mención de 3 distintos medios de control de la constitucionalidad. Iniciando con el análisis de la controversia constitucional, las denominadas acciones de inconstitucionalidad y el juicio de amparo. La controversia constitucional tiene su fundamento en el artículo 105, fracción 1 de la Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución. Y el juicio de amparo en los artículos 103 y 107 de la Constitución. Muy bien. Iniciamos con el análisis de estos primeros 2 medios de control de constitucionalidad. La controversia constitucional y el juicio de, la controversia de constitucional y la denominada acción de inconstitucionalidad. Empezamos con el primer medio de control de constitucionalidad. Controversia constitucional. Este tipo de medio de control procede contra la invasión de esferas competenciales. ¿Sale? Esta violación, esta vulneración de esfera competencial se encuentra establecida en nuestra Constitución. Quien resuelve el medio de control de constitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ente público que promueve este medio de control sufre un menoscabo, sufre una afectación en un agravio a su esfera competencial. Entonces, el punto es muy claro. Recordemos, la norma constitucional establece cuáles son las competencias de las autoridades en sus 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, así como en sus distintas divisiones de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. En el caso del federal, pues no entraría el judicial, pues porque no sería materia de una controversia constitucional, en virtud que la propia Corte sería quien resolvería esta controversia. Pero bueno, si existe invasión de esferas competenciales, va a promoverse la controversia constitucional
para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva quién es la autoridad que deberá de pronunciarse. Muy bien. ¿Quiénes son cómo se promueve la controversia constitucional? Lo pueden promover los distintos poderes. Aquí vamos a mencionarlo, perdón. Los poderes federales, señalando el ejecutivo y legislativo, no el judicial, porque sería juez y parte. Los poderes de las entidades federativas, ejecutivo, legislativo y judicial. Los poderes de la Ciudad de México y sus alcaldías y los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. ¿Cómo se promueve este medio de control de constitucionalidad? Muy bien. Este medio inicia con la presentación de la demanda de los promoventes, de alguno de los promoventes señalado con antelación. El poder, el ente público que considera que ha sido invadida su competencia, será el actor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver si admite a trámite, si previene o desecha. En el caso de desechamiento o prevención, tenemos la presentación de un recurso de reclamación ante el Pleno de la Corte. Muy bien. Si se admite a trámite, se va a asignar un ministro instructor para que se dé el emplazamiento correspondiente a la parte demandada. La parte demandada, quien es la autoridad que invadió la esfera competencial, tiene que contestar la demanda. El ministro instructor va a emitir un acuerdo y señalará fecha de audiencia en la cual se van a ofrecer y se van a deshogar pruebas. En base a la demanda, en base a la contestación y en base a el ofrecimiento y desahogo de pruebas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictará una sentencia. Esa sentencia se va a hacer en una sentencia, en una reunión pública que se va a transmitir ante los medios de comunicación del canal judicial, y cuando se emita la sentencia, va la Corte a verificar su cumplimiento. Este es la tramitación de este medio de control de constitucionalidad llamado controversia constitucional. Continuando con nuestra exposición, ahora tenemos otro medio de control de constitucionalidad con la denominada acción de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 105, fracción segunda de nuestra Constitución. En este medio de control se alega la contradicción de una norma a la luz de la Constitución. Muy bien. Lo que queremos es proteger la constitucionalidad de las normas derivadas de la Constitución. Esta solicitud se va a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien realiza un análisis abstracto de constitucionalidad. ¿Esto qué significa? Que aunque no exista una violación, una vulneración concreta, aún así, la Corte va a entrar al análisis de la constitucionalidad de la norma. ¿Quiénes pueden promover la denominada acción de inconstitucionalidad? Bueno, tenemos que podrá ser promovido por legisladores federales y legisladores locales que representen por lo menos el 33%. Voy a explicarlo de una forma muy clara. El Congreso de la Unión por conducto de sus cámaras de diputados, de senadores, podrán presentar acción de inconstitucionalidad contra leyes
generales, leyes nacionales, leyes federales. Muy bien. El Senado de la República, en particular, sobre tratados internacionales. Después, los congresos locales sobre normas que hubiesen emitido. Muy bien. Perfecto. Tenemos también como promovente de la acción de inconstitucionalidad el fiscal general de la República, pero su participación se va a limitar sobre normas en materia penal. Tenemos también a los partidos políticos que van a presentar la acción de inconstitucionalidad en los siguientes casos. Muy bien. Federal, local, federal, con registro federal sobre normas electorales federales, local, sobre normas electorales locales. Nada más. Muy bien. Tenemos el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental y las comisiones nacionales y locales de derechos humanos sobre asuntos que sean de su respectiva competencia, así como los organismos constitucionales autónomos sobre leyes que versen sobre asuntos que tengan que ver con su competencia originaria. Muy bien, perfecto. Estimados amigos, pues bueno, analizando estos puntos, señalaremos que la tramitación de la controversia de la acción de inconstitucionalidad, perdón, se llevará de la siguiente manera. Iniciamos con la presentación de la demanda por parte del actor. Ya señalamos quiénes pueden ser los promoventes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolverá este medio de control de constitucionalidad, elaborará un acuerdo de admisión, desechando o previniendo. En el caso de desechamiento o prevención, se podrá presentar recurso de reclamación ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De admitirse, se dicta un acuerdo inicial en la cual el ministro instructor solicita informes al actor y también en el caso de normas penales realiza un pedimento al fiscal general de la República y en el caso de normas electorales al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El ministro instructor en este medio de control de constitucionalidad pues va a elaborar un acuerdo para abrir un periodo de alegatos. El ministro instructor determina la conclusión del procedimiento y presenta el anuncio del asunto para sentencia. Si no se aprueba, pues se asigna un nuevo ministro. El Pleno de la Corte dicta sentencia y se ordena su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en el Diario Oficial de la Federación. Muy bien. Si esta resolución es admitida por 8 ministros, entonces los efectos de la sentencia en la acción de inconstitucionalidad son de efectos generales. Algunas de las principales diferencias que tenemos entre la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son las siguientes. Las controversias constitucionales son mecanismos que van a servir para garantizar el principio de división de poderes. Se está planteando un tema de invasión de esfera competencial que reconoce nuestra Constitución.
y por lo tanto, esta circunstancia va a ser la que principalmente se va a combatir a través de la controversia constitucional. La acción de inconstitucionalidad se alega la contradicción de una norma a la luz de la Constitución y no requerimos como tal una violación porque es un control abstracto de constitucionalidad. Solamente vamos a verificar la norma a la luz de la Constitución. La controversia constitucional se plantea la existencia de un agravio, de una afectación, de una vulneración competencial, mientras que en las acciones de inconstitucionalidad, lo que tenemos nosotros, estimados amigos, es un control abstracto de constitucionalidad. Se revisa que las normas secundarias, que las normas generales no contradigan lo que establece el texto de nuestra norma suprema, la Constitución. Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Estimados amigos, en las controversias constitucionales hay todo un proceso que implica presentación de la demanda, la contestación, desahogo de pruebas, los alegatos y sentencia. Mientras que en la acción de inconstitucionalidad no existe periodo de pruebas, no existe la presentación de alegatos y tampoco como tal hay una contestación a la demanda. Muy bien. La controversia constitucional va a ser impugnada por actos de autoridad y normas de carácter general, a excepción de lo que tenga que ver con la materia electoral, que no va a ser competencia de la controversia constitucional. Mientras que en las acciones de inconstitucionalidad hay un análisis de toda norma general. Aquí sí incluimos las normas en materia electoral. Los efectos de la controversia constitucional es declarar la invalidez del acto de autoridad que invadió la esfera competencial. Y bueno, desde esta perspectiva, si la resolución implica entidades federativas o municipios, la sentencia se va a circunscribir en estas regiones, mientras que los efectos de las acciones de inconstitucionalidad serán de efectos generales siempre que sea aprobada por lo menos por 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Ya analizamos dos medios de control de constitucionalidad: acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Ahora vamos a continuar con el desarrollo del juicio de amparo como un medio de control constitucional para la protección de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Procede contra actos de autoridad que violen los derechos humanos, contra leyes o actos de las autoridades federales o locales que vulneren la respectiva esfera competencial y en esa invasión de competencias se cause una afectación, un menoscabo a un derecho fundamental de gobernado. El fin del juicio de amparo es restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado y restablecer las cosas en el estado que se encontraban con antelación a la violación. El fundamento de nuestro juicio de amparo lo tenemos en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución Federal, así como la ley secundaria de nuestro amparo que se denomina ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, o también conocida con su nombre de ley de amparo. Lo que no contemple
La Constitución, lo que no contemple la ley de amparo, se encuentra contemplado en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y como hemos señalado con antelación, su finalidad es restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado y restaurar las cosas en la medida que sea posible en el estado en que se encontraban antes de que se hubiese cometido la violación. El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad que procede como un medio de control de constitucionalidad de normas generales. Las normas generales son las leyes, los tratados internacionales, los reglamentos, los decretos, etcétera. Dentro de las leyes federales, locales. Muy bien. En ese sentido, toda norma general se va a verificar que no contravenga a la Constitución Federal. Y si en esa contravención se le causa la afectación al del derecho a un gobernado, el gobernado podrá impugnar la inconstitucionalidad de estas normas generales a la luz de la Constitución. Muy bien. Este también se le conoce como amparo contra leyes. Tenemos otro tema del amparo cuando mencionamos al juicio de amparo como un amparo contra detenciones arbitrarias o habeas corpus. Lo que queremos a través del juicio de amparo es evitar que la autoridad viole un derecho fundamental derivado de una detención arbitraria, de una detención que viola derechos humanos. Entonces, un juez federal calificará si la detención llevada a cabo por la autoridad es legal o no es legal. También tenemos la procedencia del amparo contra actos u omisiones de autoridades administrativas y legislativas. Las autoridades administrativas, legislativas. Dentro de las administrativas, administración centralizada, desconcentrada, descentralizada, en sus tres distintos niveles de gobierno: federal, local y municipal. Y autoridades legislativas, tanto federales, locales, inclusive municipales, cuando elaboran leyes de este ámbito. En ese sentido, las acciones u omisiones que se presenten, el objeto en particular tiene que ver con verificar los actos de estas autoridades a la luz de la Constitución. Acto u omisiones. Muy bien, sí afectan el derecho fundamental de un gobernado. También tenemos otro amparo llamado amparo casación. Lo conocemos con el nombre de amparo directo, que procede contra sentencias definitivas, laudos y resolución que pongan fin al juicio. En este caso, ya tenemos una resolución firme. Aquí ya estamos con una sentencia en la cual se agotaron los medios ordinarios de impugnación y ya no existiendo ningún medio ordinario de impugnación, ahora sí procede
el juicio de amparo directo contra esa sentencia definitiva. Y bueno, por supuesto tenemos el tema del amparo en materia agraria. Los tribunales competentes para conocer del juicio de amparo son los siguientes. Tenemos, estimados amigos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conociendo del recurso de revisión en amparo indirecto cuando lo que se impugna es la constitucionalidad de normas generales, y el amparo directo cuando se impugna la aplicación, la interpretación de un precepto constitucional. Muy bien. Tenemos a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se integra de dos salas. La primera sala conoce de asuntos civiles y penales y la segunda sala de cuestiones administrativas y laboral. Tanto en amparo indirecto como en amparo directo van a conocer en revisión. ¿Sale? En revisión. Muy bien. Tenemos a los tribunales colegiados de circuito, que conocerá del juicio de amparo, tanto en amparo indirecto como en amparo directo. Muy bien. En amparo indirecto, conocerá del recurso de revisión el tribunal colegiado de circuito, mientras que en amparo directo es una competencia originaria que tiene este colegiado a partir de la reforma al Poder Judicial de 1988. Muy bien. También tenemos que conocerá de este medio de control de constitucionalidad los tribunales unitarios de circuito, haciendo referencia al amparo indirecto por actos de autoridad que provengan de otro tribunal unitario de circuito. Esto lo vamos a complementar con el desarrollo de los juzgados de distrito que conocen de amparo indirecto. Me explico. Los jueces de distrito conocen de una doble competencia. Son jueces de amparo, pero también son jueces de procesos federales. Muy bien. Como un juez de amparo, su superior jerárquico serán los tribunales colegiados de circuito. Como un juez de procesos federales, su superior jerárquico serán los tribunales unitarios de circuito. Si en su actuación como tribunales de apelación vulneraran derechos fundamentales, contra este acto que vulneró este tribunal unitario, procederá el juicio de amparo y será conocido por otro tribunal unitario de circuito. Muy bien, perfecto. Tenemos también los jueces locales. La competencia auxiliar señala que en casos que establezca el artículo 22 de nuestra Constitución, cualquier autoridad conocerá de la tramitación del juicio de amparo. Y en jurisdicción concurrente, nosotros vamos a determinar ante qué autoridad presentamos el juicio de amparo, ante la autoridad que emana el acto reclamado o ante el juez de amparo. Los siguientes son los supuestos de procedencia de jurisdicción concurrente. Artículo 16, en tema de caso urgente, y la orden de aprehensión. Lo podremos emitir ante la misma autoridad que emitió el acto o presentar nuestra demanda ante un juez de distrito.
El artículo 19, auto de vinculación a proceso, ante el propio órgano jurisdiccional que emitió este auto o ante el juzgado de distrito correspondiente. Y artículo 20, el tema de libertad bajo caución. También va a ser materia de poder presentarlo ante la autoridad que conoce el acto o ante un juez de distrito. El amparo es un medio de control de constitucionalidad que nació en 1841 en la Constitución de Yucatán, obra de el ilustre filósofo Crescencio Rejón. Y por otra parte, don Mariano Otero presentó el proyecto en el Acta de Reforma de 1847, en la cual se federaliza el juicio de amparo. Y tenemos 2 años después la primera sentencia del juicio de amparo, que data del 13 de agosto del año de 1849. El que lo promueve es don Manuel Melchor Verástegui Suárez, y la autoridad responsable es el gobernador de San Luis Potosí, don Julián de los Reyes. El acto reclamado es el destierro, argumentando que el quejoso había estado implicado en una rebelión de Sierra Gorda en San Luis Potosí. Muy bien, ese es el acto reclamado. La autoridad que conoció del juicio de amparo es el humilde juez suplente, don Pedro Sámano. Don Pedro Sámano, aplicando el artículo 25 del Acta de Reforma, presentó o resolvió con el juicio de amparo, señalando que el gobernador Julián de los Reyes no podía desterrar a Manuel Melchor Verástegui si no era a través de un pronunciamiento de una autoridad judicial. Es la primera resolución de amparo que se concede en la historia. Muy bien, de forma muy general, comentamos, estimados amigos, que los principios que rigen a nuestro medio de control de constitucionalidad son los siguientes. Instancia de parte agraviada. La parte afectada por un acto de autoridad, ya sea persona física o moral, puede promover este medio de control de constitucionalidad. Por otra parte, tenemos la existencia de un agravio personal y directo. Tenemos que demostrar una afectación concreta, una lesión a un bien jurídico tutelado por la Constitución para que pueda proceder este medio de control de constitucionalidad. Muy bien, tenemos que demostrar cuál es la afectación para que pueda promoverse el juicio de amparo. De no demostrarlo, nuestro amparo no será procedente o se sobreserá. El tercer principio, principio de definitividad, hace mención a que antes de que nosotros acudamos al juicio de amparo, tenemos que recurrir a cualquier mecanismo de carácter interno donde emana el acto de autoridad que pueda dejarlo sin efectos antes de que nosotros promovamos el juicio de amparo. Ya habiendo agotado cualquier recurso y subsistiendo la vulneración, ahora sí podemos irnos al amparo. El tema de estricto derecho implica de que el juez de amparo solamente se debe pronunciar sobre los conceptos de violación, sobre los preceptos que estimamos han sido vulnerados por la autoridad, sin hacer ningún pronunciamiento sobre ningún supuesto que no hayamos señalado. Claro que en definitividad y estricto derecho hay excepciones que ustedes analizarán más adelante. Y el principio de relatividad implica que lo que resuelva el juez de amparo solamente tendrá efectos relativos para la parte que hubiese promovido el medio de control de constitucionalidad sin hacer ninguna declaración general del acto o ley que se está impugnando. Las partes en el juicio de amparo van a ser las siguientes. Tenemos el quejoso, que puede ser una persona física o una persona moral, y que el acto de autoridad le causa un agravio personal y directo, por lo cual tiene que promover el juicio de amparo. La autoridad responsable es la emisora,
la ejecutora del acto que se está impugnando y que causa una afectación a los derechos fundamentales del gobernado, del quejoso. El tercero interesado, más bien no perjudicado, sino interesado, es la contraparte del quejoso en una controversia. Es la persona que hubiese gestionado la realización del acto de autoridad o que tiene un interés particular de que el auto de autoridad se ejecute, de que el auto de autoridad se materialice. Y tenemos también la intervención del Ministerio Público de la Federación, que en todos los casos se tiene que llamar para que comparezca dentro de este juicio de amparo. Muy bien, perfecto. Plazo para la promoción del juicio de amparo. De forma general, los plazos de interposición van a ser de 15 días. Los plazos especiales son los que vamos a señalar a continuación. Leyes autoaplicativas, es decir, que con su simple entrada en vigor nos causen un agravio a nuestros derechos fundamentales, son 30 días a partir de su entrada en vigor. Y leyes heteroaplicativas son 15 días a partir del primer acto de aplicación. Los derechos de ejidatarios y comuneros, en este caso, su plazo de presentación del juicio de amparo cuando afecten derechos que afectan a sus derechos posesorios o de propiedad será de 7 años. En el caso de procedimiento de extradición, el plazo para la interposición del juicio de amparo será de 30 días. Muy bien. Terceros extraños a la controversia, cuando sin ser parte en la controversia principal, la resolución que les dicte les va a causar un agravio a sus derechos, si radican fuera de la jurisdicción del órgano, 90 días, pero dentro de la República Mexicana. Si radican fuera de la República Mexicana, hasta 180 días a partir del momento que se enteraron del acto de autoridad que les causa un menoscabo, que les causa un perjuicio a sus derechos. En materia penal, la sentencia condenatoria, tenemos un plazo de 8 años para la presentación del juicio de amparo y en cualquier momento en los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy bien. De forma muy general, ya para llegar a la conclusión de esta unidad, señalamos que hay dos elementos importantes que vamos a destacar. La improcedencia y el sobreseimiento. En la improcedencia, desde que nosotros presentamos la demanda de amparo, esta no se le da trámite, ¿sale? Y en el sobreseimiento le damos trámite, pero posteriormente se actualiza alguna causal, lo cual va a impedir que entremos al fondo de la resolución y de forma anticipada se ponga fin al juicio de amparo sin hacer un pronunciamiento sobre el fondo. Algunos temas de improcedencia del juicio de amparo los tenemos en los siguientes casos. Primer supuesto, improcedencia constitucional. No procede el juicio de amparo en ninguna controversia que tenga que ver con el ámbito electoral. Esto de conformidad con el artículo 60 y 99, párrafo cuarto de la Constitución. Tampoco procede el juicio de amparo en materia de juicio político, declaración de procedencia. Artículo 110 y artículo 111 de la Constitución. Tampoco procede el juicio de amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ser la máxima autoridad jurisdiccional, sus actos no van a ser materia de calificación por conducto del juicio de amparo. Tampoco procede el juicio de amparo si el acto procede de otro juicio de amparo.
no se puede promover el amparo sobre el juicio de amparo. Si no estamos de acuerdo con la resolución que se dictó en un juicio de amparo indirecto, lo que nos queda es la presentación del recurso de revisión, el cual se va a presentar ante la misma autoridad que emitió el acto y ésta lo remitirá al tribunal colegiado de circuito para que en última instancia se pronuncie, pero no se puede promover amparo sobre el juicio de amparo. Tampoco procede el juicio de amparo contra actos de naturaleza política, una facultad discrecional que da la Constitución a órganos políticos. Por ejemplo, en el caso, la facultad que tiene el Senado de la República para que de la terna que presenta el presidente de la República se elija a un ministro de la Corte. Si alguien no estuviera de acuerdo con esa decisión, no procede el juicio de amparo contra esa facultad discrecional que la Constitución le otorga al Senado de la República, por señalar un ejemplo, por supuesto. También señalamos que no procede el juicio de amparo por razón de litispendencia. ¿Esto qué significa? Que el acto de autoridad que se está promoviendo por el quejoso contra la autoridad responsable ya está conociéndolo con antelación otro juez de distrito. En este supuesto, el nuevo juicio que se está promoviendo no sería procedente por estar un juicio pendiente de resolución. También no procederá el juicio de amparo por razón de cosa juzgada. El acto de autoridad que se está impugnando ha sido materia de otro juicio de amparo. Ya se ha resuelto, ya sea en audiencia constitucional con el dictado de una sentencia o también a través del auto de sobrecimiento cuando se actualiza una causal de sobrecimiento. También, si no acreditamos el agravio personal y directo, el juicio de amparo no será procedente. Por ejemplo, si no afecta derechos legítimos del quejoso, si no afecta su esfera patrimonial, su esfera personal o contra las normas heteroaplicativas, requiere necesariamente un acto posterior de aplicación. Muy bien, perfecto. También el juicio de amparo va a ser declarado improcedente porque se hubiese consumado de forma irreparable el acto reclamado. Recuerden, el efecto principal del juicio de amparo es regresar las cosas en el estado que se encontraban con antelación. Si ya se ha vulnerado el derecho y no se pueden regresar las cosas al estado que se encontraban, pues bueno, entonces ya el juicio de amparo será improcedente. También señalamos la improcedencia del juicio de amparo por cesación de los efectos del acto reclamado. Es decir, por ejemplo, si resulta que el quejoso se ampara contra un acto administrativo que emitió la clausura de su local comercial y eso le genera un perjuicio, pues bueno, contra este acto administrativo, el quejoso promovió su juicio de amparo. Pero durante la tramitación del juicio de amparo, la propia autoridad, de forma voluntaria, deja sin ningún efecto este acto administrativo que se estaba impugnando, por lo cual ya no subsisten los efectos del acto de autoridad. También no procede el juicio de amparo si no hemos agotado el principio de definitividad. Si la resolución que impugnamos admite algún recurso, si está pendiente de tramitación algún recurso,
o se trata de actos emitidos por autoridades distintas a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en todos los supuestos, si se establecen medios ordinarios de impugnación que dejen sin efectos el acto de autoridad, hay que agotarlo. Ya habiendo agotado este principio, entonces ahora sí podemos dar trámite a nuestro juicio de amparo. No procede el juicio de amparo contra actos que hubiesen sido consentidos expresa o tácitamente. Expresamente así lo ha señalado el quejoso con antelación, reconociendo la naturaleza del acto de autoridad. Y tácitamente es no habiendo agotado algún recurso en el plazo que establece la norma, entonces se considera que tácitamente consintió la ejecución del acto de autoridad. Muy bien, estos son preceptos sobre la improcedencia de nuestro juicio de amparo. Llegando al último punto, analizamos el sobreseimiento. En este caso, empezamos a darle trámite al juicio de amparo. Se presenta la demanda de amparo, se le da trámite a la misma, pero antes de que lleguemos a la celebración de la audiencia constitucional, se actualiza una causal de sobreseimiento, la cual va a poner fin al juicio de amparo sin resolver la cuestión de fondo que se planteó en la demanda de amparo. Algunas causales de sobreseimiento que maneja la ley de amparo es que el quejoso se desista expresamente de la demanda de amparo. Muy bien. Que haya fallecido el quejoso y se reclamen solamente derechos personalísimos. Porque si se reclaman derechos patrimoniales, la sucesión del quejoso podrá continuar. Sucesión. Muy bien. Algunas causales de improcedencia que se llegaran a actualizar, si en su momento no era notoria, pues bueno, entonces se admitió y posteriormente se declara su improcedencia, y si hubiese sido notoria desde un principio, pues bueno, evidentemente esto hubiera sido materia de la improcedencia del juicio de amparo. Otro supuesto es porque el acto reclamado ha cesado sus efectos o no hemos demostrado su existencia, o también porque iniciando el trámite del juicio de amparo ya no se le da continuidad, por lo tanto opera la caducidad dentro de nuestro medio de control de constitucionalidad. Estimados amigos, hemos analizado aspectos muy importantes sobre el tema del control de constitucionalidad, control de legalidad y control de convencionalidad, señalando aspectos muy importantes de esos tipos de control, analizando el tema del bloque de constitucionalidad, sus principales características, el tema de la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, y bueno, los medios de control de constitucionalidad que estudiamos a continuación son el tema de el juicio de amparo, muy bien, la controversia constitucional y la denominada acción de inconstitucionalidad. Muy bien. El tema del juicio de amparo se encuentra regulado en los artículos 103 y 107 de la Constitución. La controversia se encuentra regulada en el artículo 105, fracción 1, y tenemos el tema de la acción de inconstitucionalidad en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estimados amigos, en el Colegio Nacional de Profesores Certificados, agradecemos la atención brindada por ustedes en el desarrollo temático de esta segunda unidad
del resumen ejecutivo de la asignatura Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad. Como siempre, esperamos que este video sea de gran utilidad en su formación profesional. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval, que agradece su atención. Muchísimas gracias y excelente día.